sucede a nuestro alrededor, desde tu colonia hasta el país más lejano. Aterrizamos los temas a nuestra vida cotidiana. Todo terminará repercutiendo en nuestras vidas, así que mejor sentémonos, platiquemos sobre lo que viene y construyamos ese espacio en el que todos soñamos vivir. Bienvenido a Ideas Claras con Amin Anchondo. Ideas Claras. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por seguir sintonizando el 102.5 de FM. Yo soy Amin Anchondo y les doy la más cordial bienvenida y les agradezco infinitamente que me escuchen en este programa. Yo sé que tiene una oferta enorme de personas, de opciones a escuchar, y yo por eso estoy siempre agradecido de que me hagan ese favor, y gracias a esta empresa que me hace posible este programa y que además me da plena libertad de poder decir, hacer, invitar a quien yo quiera, porque al fin y al cabo este programa no lo paga nadie. Siempre lo digo porque es algo que lo hace diferente. Oigan, estuvo buena la entrevista de Marco. De hecho, pensé no venir hoy para repetirla, pero no, mejor la dejo para después. Estuvo bastante interesante, dijo cosas muy chidas que yo había estado esperando muchos años que las dijera. Por ejemplo, que solo costó 580 millones de pesos cambiar las luminarias de la ciudad del 97. Creo que el 92% de las luminarias ya las cambió. Uno de esos dos números, no sé si 97 o 92, pero qué buen proyecto y creo que va a ser uno de los sellos más grandes. También habló de lo del IFER del Norte, esa empresa de recolección de basura. Cosas que me interesan a mí en lo personal que sucedieran. Pero además hubo ahí datos interesantes, ¿no?, dentro de la entrevista, y pudimos conocer un contexto un poco diferente del alcalde. Creo que fue bueno. Pero bueno, le doy la cordial bienvenida aquí a el Bati, Alejandro Batista, un amigo que me abandonó por un tiempo. ¿Te crees? Pero un amigo panista que me gusta debatir temas que están pasando, que suceden a nuestro alrededor. Bienvenido, Bati, nuevamente. A mí, muchas gracias. Estoy muy contento de nuevo estar aquí con tu auditorio. Definitivamente, hoy gana México, hoy gana Chihuahua. No te creas porque estoy aquí. Porque ya. Pensé que jugaban. Dije, ¿juegan no, México? hoy juega México, Serbia. ¿Ah, neta? Sí, No neta. sabía eso. O sea, parece hasta que me dan promo. ¿Contra quién? Contra Serbia. Ok, pero son amistosos. Simón, ¿Y ya dónde es el juegan? último amistoso y ya el próximo miércoles, jueves, inicia el mundial. A ver ¿Y cómo dónde nos va. juegan? Ahorita creo que juegan en Estados Unidos, no sé, ¿Sí? fíjate, creo que sí. Tengo idea, yo soy cero futbolero. Pero creo que ahorita, pues todo se pone muy interesante, incluso en redes me llama mucho la atención porque la raza... Uno se burla por un chorro de cosas, porque parecen la Pantera Rosa en la Ciudad de México, de que pintando las calles de morado, y luego viendo una nomenclatura que diciendo de que no pueden ponerla de morado porque en la noche se confunden, así que le tienen que poner de amarillo, así que de nuevo pintándola de amarillo. Sí. Y luego de que en el sí. metro poniendo de que los candelabros y luego la raza de... Pues está bien chido, la neta. La neta está cotorrón. Tú vas al metro de Rusia, al metro de París, y tienen este contexto, sobre todo las estaciones históricas, y acá pues fue una estación la que pusieron de esa forma. Ojalá dure. No, pero... o sea, creo que le hubieran metido otra cosa, ¿no? Como es que otro tipo, es que otro lo estilo original, de organización. es lo original, no es de que lo decoraron así, sino originalmente es el tipo de candelabros y luces que llevaba. Pero pues ya ahorita te saca de rollo que después de 50 años aparezca el candelabro nuevamente. Pero pues esas son las partes que juegan en Toluca, en el Nemesio 10. Ah, no sabía. Eso es lo que poca gente sabemos, porque hacía mucho que no arreglaban la Ciudad de México como la están arreglando ahorita. Así es. Y creo que hay muchas cosas interesantes. Habrá raza que estará a favor, que andará muy contenta. Yo en lo personal, pues la neta es de que siempre es emocionante tener un mundial. Es el primero que tengo. A pesar de que no es completo en México, pues siempre es una experiencia bien chida. A pesar de que pues los precios están bien caros. Sí, a pesar de que se dio las manifestaciones de la gente esta semana y era un desastre. ¿No? Era un desastre. Pues, ¿qué opinas de las manifestaciones de la gente? Pues esos vatos, la neta, siempre son bien grillotes, ¿no? ¿Grillotes o delincuentes? Grillotes. El grillote lo voy a dejar. Pero pues también creo que no exime responsabilidades de muchas manifestaciones que hay en el país, ¿no? O sea, en alguna parte tienen razón, muy pequeña parte, pero la otra parte pues de que siempre se la pasan haciendo desastre, ¿no? No, pero aparte lo hacen como extorsión, lo están haciendo ahorita por el mundial porque saben que el gobierno pues tiene que resolver esa situación. Claro. Pero además están pidiendo cosas bien injustas para los demás. Están pidiendo jubilarse a los 45 y 47 años. Están pidiendo que la jubilación se las paguen en salarios mínimos, pero que la aportación que se haga durante la carrera sea en UMAS.
Claro. Y son cosas de ese tipo, esto, pues si nadie tiene esos privilegios, ¿por qué ustedes los van a tener? Y fíjate que, o sea, a ver, ni todo el amor ni todo el dinero del mundo, o sea, creo que esta organización en específico ha tenido pues un historial de tener, como tú bien dices, peticiones de que súper locas, pero a su vez también no podemos hacer de menos muchas manifestaciones que también se han dado en el mismo tenor, como la de los productores, que también dijeron, oigan, pues si no nos hacen caso, la neta, si también nos dejan un chorro de descompetencia enfrente de Estados Unidos, pues la neta es de que también vamos a tener que manifestarnos en esas fechas mundialistas, ¿no? O sea, es muy interesante, o sea, días antes de que inicie el mundial, de cómo pasan Y es cosas algo que a no nos nivel conviene a interno. nadie eso. No, claro que no. O sea, es la imagen que le estamos... Es que luego Claro. pareciera que hay personas que quieren que esto, que qué bueno que le pase esto al gobierno mexicano en este momento, para que se friegue Morena. Y es como, nos fregamos todos, porque va a ser esa ventana que vamos a tener frente al mundo, donde nos van a estar viendo todo el planeta para salir con nuestras ridiculeces de que un grupúsculo de maestros que les gusta destruir y estén exigiendo cosas que nadie tiene en este país, pues le estén haciendo, ¿no? Y peor sería aplaudirles. Al contrario, Claro. creo que sería bueno exigirle al gobierno que le ponga alto a esas manifestaciones, aunque tengamos libre manifestación, sí, nada más que mientras sea justa, legítima y no destruyas lo que es de todos, ¿no? Además, creo que, como tú bien dices, o sea, exhibirnos así a nivel mundial ahorita no es algo que de verdad nos convenga como país, o sea, porque no hay un Es meternos el antecedente, pie. no hay un antecedente de un mundial que se haya cancelado por inseguridad o por inestabilidad política, así que creo que sería un precedente pues muy delicado, porque el fútbol pues trasciende definitivamente, y a se la va a gente cancelar que el mundial, no, pues. y a la gente que no ve política, o sea, lo vería y sería un escándalo, pero fatal. Y creo que, pues ahorita con lo que vamos a ver, creo que tenemos suficiente de crisis política, social y de muchos otros temas más como para sumarle la cancelación de un mundial, ¿no? O sea, ya sería La palabra un cancelación peladito. ni cabe, porque eso No, creo que no. va a pasar, pero... Creo que no, o sea, lo digo en un Pero es supuesto. la imagen que le damos al mundo y que queremos darle. Por ejemplo, hijo, neta, eso me dio mucho coraje. De hecho, quiero grabar un video al respecto porque ahora que llegó la selección de Japón a Nuevo León, sacaron en inteligencia artificial que se había ponchado el camión y que se había caído en un bache. Y es como, güey, ¿a quién le ayuda eso? O sea, si te quieres fregar a Samuel, si te quieres fregar a un gobierno, no es la forma. Hay que darnos cuenta que es un balazo en el pie en un momento en el que el mundo se está reestructurando y que México puede aprovecharse de eso. Ah, no, a los mexicanos con tal de fregarnos a Morena, al PAN, a MC, saco esta información que le va a llegar a todo el planeta y es una real estupidez. Perdón por la palabra. No, y a ver, creo que no es ajeno de México, o sea, creo que al final de cuentas la intensidad de las pasiones de la política, de la grilla, pasa en todo el mundo y al final de cuentas se va al morbo a fin de poder tener esos sentimientos, emociones de la raza diciendo, no, les dije que las cosas estaban mal, ya no están viendo los japoneses, ya no están viendo K-pop. Oye, ¿qué temas íbamos a hablar? Ya ni me acuerdo qué decidimos. Pues el viejito, que ahora sí que mi tío mandó una carta anoche, la neta... ¿Sí te pareces, güey? Al Andrés viejito, Manuel. sí, Sí, me sí. parezco. De hecho, En voy a tu forma de empezar pensar. voy a empezar a hablar como tabasqueño, como su hijo, para Habla lento, a habla ver lento. si una de esas me da una diputación federal mi partido. Ya. No, pues ¿cómo la carta viste del la viejito. carta? La neta tengo muchos comentarios, o sea, creo que el primero Ay, no nos va a alcanzar el programa, trajo 2 hojas completas. no, traje varias, o sea, sí hice mis apuntes. Ni en la maestría has hecho tantos apuntes. Y luego ando bien emocionado, o sea, creo que no tiene nada que ver, pero traigo mi iPad y luego de que ando subrayando con el, Ya, con el claro, lapicito, con el lapicito. y ahora sí, ahí sí dan ganas de estudiar. No te creas, la neta es de que la carta de Andrés Manuel López Obrador llega en un contexto muy complejo para la política mexicana, para el partido en el poder. Creo que la neta... O sea, bueno, en primer lugar, que reaparezca de nuevo, obviamente es importante, es una de las figuras políticas más importantes de los últimos tiempos, creo que, y lo he reconocido por mucho tiempo, el vato es un animal político. Es un animal político, a mi punto de vista creo que es un peor gobernante, es un pésimo gobernante, pero obviamente es interesante que siempre... de qué hablar, especialmente después de que se ausentó después de 6 años y después de una vida pública de casi 40 años, ¿no? Así que bueno, bajo esta premisa, creo que bueno, tiene todo su derecho de expresarse, de decir lo que quiera, y creo que también está obligado a decir las cosas después de que uno
Llega esta carta cuando supuestamente un reportaje del LA Times le quitó la visa al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y le quitó la visa al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y en un tema local hasta le quitaron la visa a la presidenta estatal, a la Brigitte Granados. La neta, cañón. ahora sí que es como el Christopher Landau, andan de puro quitavisas. Obviamente los gobernadores en este contexto dijeron de que esto era totalmente falso, que era una persecución política en su contra para desprestigiar el movimiento, pero obviamente pues Steve Fisher, que es el que hace esta columna en el LA Times, vuelve a sostener de que todo lo que dice lo sostiene y de que tiene buenas fuentes de que se las quitaron, así que bueno, solo el tiempo lo dirá. Así que bajo este contexto, López Obrador empieza a dar una carta. En primera parte se me hace muy pasivo-agresiva, dice en una primera instancia de que Es lo hace. agresiva, ¿no? Es que al principio, creo que es por partes, o sea, creo que al principio... La carta se llama Apoyo incondicional a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una reflexión sobre Donald Trump. O sea, creo que es pasivo-agresiva porque al principio muestra esa parte política que dice los yanquis, intervencionistas, bélicos, y luego otra parte dice lo hacen para desprestigiar el movimiento de la Cuarta Transformación, para que vuelva a la derecha con sus tratos crueles, mafiosos. ¿Crees eso o no? Es que creo que es de doble filo todo lo que dice. O sea, te lo voy a mencionar de manera general. Esa parte pasivo-agresiva. Pero vámonos desmenuzándola. Sí. Para, o sea, analizar realmente eso que dices tú de que... A ver, a mí se me hizo una carta muy agresiva. A mí me preocupa que haya tenido que salir Andrés Manuel, porque según él iba a salir únicamente en casos super extremos, ¿no? Entonces, si él está viendo esto como un caso super extremo, entonces está excediendo lo que yo pensaba que era la situación en el tema internacional, ¿no? En el plano de si es intervencionismo o no, etcétera. Si ya está saliendo, significa que hay cosas que tal vez tú y yo no alcanzamos a ver. Claro. O sea, y eso me preocupa. Incluso ahorita que estamos hoy en la parte de los antecedentes, a ver, bien dicen que en la política lo más importante no es lo que se dice, sino lo que no se logra a ver. Llega estas supuestas investigaciones a otros 2 gobernadores más, aparte de Rocha Moya, después de el super meeting y el evento partidista que tuvieron el domingo. Hasta parece que cronológicamente se pusieron de acuerdo para que primero la pantalla de logros y luego ya después, bueno, y luego el mensaje de la presidenta el domingo, super nacionalista, diciendo de que no podemos dejar a Estados Unidos que venga porque si nos detienen unos ahorita nos van a detener a otros mañana, así que no lo podemos permitir y demás, y lo hace hasta con un tono muy distinto a lo que se le había caracterizado en este año y medio de gobierno, como que más combatiente, más bélico, y ya después como que parece que es esta motivación y ya después como la parte es como la continuación del discurso. Llega esta carta y como que reafirma lo mismo que dijo la presidenta en el discurso. Así que hasta parece que se ponen de acuerdo con Estados Unidos de que, oye, déjame hago mi evento y ya después puedes hacer lo que quieras. Y bueno, teniendo esto en cuenta, quisiera hablarlo por partes en lo que menciona la carta, ¿no? En primera parte dice que todo esta embestida que hace Estados Unidos es por un interés político-electoral y que no lo hacen por un interés genuino de resolver el grave problema que lamentablemente sufren los estadounidenses. Me llamó mucho la atención ese apartado. ¿Qué opinas? Porque no, o sea, obviamente, totalmente de acuerdo y lo hemos discutido mucho en ese programa. O sea, con la carta. O sea, de acuerdo con lo que dice ahí. Obviamente. Sí? Es que el problema es de que, a ver, López Obrador es muy talentoso, siempre dice verdades a medias y mentiras completas. En ninguna parte de la carta reconoce mea culpa. O sea, no hay ningún momento de la carta en donde diga de que este problema que tenemos con Estados Unidos, con el narcotráfico y demás, es un problema bilateral. Y ya para mí eso es como que me mueve el ojo, ¿no? De acuerdo. Pero únicamente pensando desde la parte de Estados Unidos, yo creo que tiene razón la carta de que no hay un genuino interés por acabar con el narco. Yo sí creo eso realmente, o sea... Te voy a dar la razón en una parte. Se me hace muy interesante porque obviamente en toda la historia de Estados Unidos nunca se ha actuado de buena fe en la mayoría de los momentos. O sea, lo vemos en la guerra de Afganistán,
Nah, todas, Que o sea, en Chile, la guerra de Irak. quitar a Salvador Allende para meter Exacto. a Pinochet, a Nicaragua, nos podemos ir Venezuela incluso, ¿no? El cártel de los Así es. soles dejó de existir la noche a la mañana, pareciera que era un solo individuo el cártel, ¿no? O sea, realmente, y te doy la razón, o sea, Estados Unidos no es ninguna blanca palomita, y lo digo con toda sinceridad, y creo que es un error pensar de que Estados Unidos está haciendo las cosas Para sí, ayudarnos. por una manera humanitaria. O sea, creo que debemos ser muy cuidadosos con eso, pero aguas con el doble discurso. Claro, claro. De una u otra manera, Estados Unidos sigue siendo nuestro vecino, sigue siendo nuestro mayor socio comercial, y de una y otra manera, si no tenemos esta convivencia, si no tenemos una estrategia efectiva en temas de seguridad, en temas de economía, en temas sociales, especialmente el tema de migración, pues realmente no vamos a tener una convivencia porque no nos vamos a poder quitar de encima. O sea, Claro. así De que acuerdo. creo que debemos ser más inteligentes y la verdad, y lo hemos platicado mucho aquí, creo que en muchas ocasiones nos ha faltado habilidad en esa relación bilateral y hemos cedido mucho más de lo que deberíamos hacer. O sea, hemos cedido muchas veces más de lo que nos han pedido, de lo que nosotros hemos pedido a ellos. Y se me hace una relación relativamente injusta. Bueno, por una parte, dentro de la misma carta también se menciona de que es una embestida del gobierno de Estados Unidos contra México, y luego poquito más adelante dice que más bien es una embestida tratando de debilitar a Morena y a su movimiento. Y yo digo, caray, Time, hasta ahí. ¿Crees eso? que es para debilitar a Morena. O sea que, que esto ya es como una estrategia de injerencia en la política mexicana. Creo que en muchas ocasiones, obviamente Estados Unidos trata de meter cuchara, pero creo que también ¿En Morena, esta no? ¿O sí? Morena tiene demasiados trapitos, tiene una cola demasiado Sí, larga estoy y de de manera acuerdo. muy cínica y muy descarada. Creo que también hasta se ha puesto de pechito, ¿no? O sea, eso lo digo en mi más sincera opinión. Creo que obviamente es muy curioso los tiempos siempre en los que llega a Estados Unidos, pero creo que también Morena tiene demasiada cola. Y mi problema, y no me quiero adelantar mucho, pero mi problema de esta carta es de que sí, obviamente los mexicanos deben de ocuparse de los temas de los mexicanos, pero también el gobierno de Morena tiene todo como para poder como para poder impartir justicia a ellos sin necesidad de alguien más. Tienen el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, desaparecieron un chorro de organismos, están haciendo muchas reformas a su modo, para que pueda haber una funcionalidad dentro de su gobierno, pero de todos modos sigue sin impartirse justicia en este país. Digo, Claro. si ellos ya quisieran, o sea, ¿por qué les sorprende? Ahorita ellos revelaron el tema del huachicol fiscal. ¡Qué chido! La neta, es una excelente noticia. Hace como 3 semanas expusieron que había un túnel en Santa Catarina, Nuevo León, en donde pasaba el huachicol ahí dentro de las instalaciones de Pemex. Y digo, qué descaro, qué cinismo, qué bueno que lo están investigando. ¿Y luego? No, pero justo vengo ahorita de Radio Universidad, y estamos hablando de eso, le digo, pues es que estamos descubriendo estas cosas porque el gobierno está haciendo algo. El problema es enorme y además sí hay una clara diferencia. Creo que está dejando muy al descubierto Claudia a Andrés Manuel. Sí, O sea, diciendo, durante 6 años no encontraste esto y era de unas dimensiones estratosféricas. Pero ahora nos damos cuenta, pues porque el gobierno está haciendo esas cosas, ¿me explico? Claro. Y qué bueno. Pero yo también creo que el problema es extremadamente enorme. De hecho, ayer o esta semana encontraron también un narcotúnel que cruzaba creo que de Tijuana a San Diego, o no me acuerdo de dónde a dónde. Pero digo, esas cosas, pues en teoría Estados Unidos tiene toda la inteligencia del mundo y tecnología para descubrirlo, y qué raro que no los descubra, ¿no? Y fíjate que, o sea, haciendo énfasis en lo que acabas de decir, un poquito más adelante, López Obrador en la carta hace mucha referencia a esta interacción que él tuvo cuando era presidente con Donald Trump. Y que le llama mucho la atención ese sorprendente cambio de actitud del presidente Donald Trump, cuando antes se resolvían temas argumentando y sin confrontación, y que incluso a sus palabras decía que Donald Trump una persona con juicio práctico y con instinto certero. Y dije, ay, güey, de verdad. Es que yo nunca también me ha hablado creo. tan bonito en mi vida. Y por eso digo de que la carta es muy pasivo-agresiva. O sea, realmente, al principio es todo el tema ideológico, y ya después como que López Obrador como que trata de extrañar esa relación con Donald Trump para como volver a la diplomacia. Es que pero es una realmente carta con para él Trump. nunca hubo diplomacia, ¿sabes? Es una carta para Trump. Exacto. Y además le dice a Trump textualmente, ¿no? Tu bronca son tus asesores. No es
tu convicción, no es tu pensamiento, sino son tus asesores. Y coincide, ayer me tocó desayunar con Ildefonso Guajardo, el exsecretario de Economía con Peña, y opinaba exactamente lo mismo. Él fue el negociador del TEMEC con Trump, del primer TEMEC, ¿no? Con Donald Trump, porque justo fue cuando salía Peña y entraba Andrés Manuel. Platicó esa historia, es súper interesante. Pero además él decía, el problema del Donald Trump actual son los asesores, dice. Y el problema es que los asesores no tienen ni idea de lo que están haciendo y tampoco tienen facultades para negociar. Entonces, como Trump no confía, digamos, en las decisiones que toman negociando, más que en las de Marco Rubio, dice, entonces, todo lo que te sientas en la mesa con Lutnick o con los responsables de la negociación, dice, pues llega Marcelo, negocia con Lutnick, luego se va Lutnick y luego regresa y le dice, oye, que siempre no me dejaron hacer esto, ¿no? Entonces dice, esas negociaciones son muy complicadas y esa es la diferencia que hay entre el Trump 1 y el Trump 2. Los asesores, la confianza que tienen sobre ellos y además, pues digamos que antes eran más de carrera los asesores de Donald Trump y ahora son como su equipo de confianza que lo acompañó en este periodo de persecución política que tuvo por parte de Biden. No sé si me estoy explicando. Dice, esa es una enorme diferencia en los dos contextos. Dice, uno de los segundos contextos diferentes pues es el geopolítico, donde ya China se pone el tú por tú y cambia el panorama, pero bueno, ya no voy a entrar en eso porque luego nos desviamos. Pero sí, coincide un priista de cepa o derechista que también le tiró cañón al gobierno de Morena, coinciden en que la bronca de Trump son los asesores, con la carta. Es que el problema, y una de las reflexiones que tuve mucho dentro de esta carta es de que realmente López Obrador y Trump son muy iguales. O sea, es que se me hace muy interesante cómo siempre es tan conveniente los tiempos para ellos de que cuando son cosas buenas ellos lo hicieron, ellos lo promovieron, cuando son cosas malas siempre es la culpa de alguien más. Todos los políticos. No, claro, pero al final de cuentas... ¿Qué político no es así? No, doy ese ejemplo porque López Obrador, y inicié esta parte diciendo esto al principio, de que López Obrador es un animal político y que trascendió y que hizo marca dentro de la política en México. Al final de cuentas, queramos o no. Y Donald Trump, lo mismo. O sea, realmente tienen la misma habilidad y son muy parecidos porque al final de cuentas siempre los dos son igual de megalómanos, los dos siempre se pelean con todo el mundo, los dos son unos animales políticos. Creo que obviamente en temas de gobierno son pésimos en algunas cosas, o sea, vemos temas de economía, Donald Trump tiene crisis sociales, tiene el tema del ICE en Estados Unidos afectando a mucha gente, y López Obrador pues también tiene un chorro de cosas de ingobernabilidad como seguridad, salud, educación, medio ambiente, y al final de cuentas, creo que esa parte muy particular y que vuelvo a recalcar, es que les encanta echar culpas a ambos. Ahora sí que... siempre tiene que ver sus asesores, siempre tiene que ver pues es que es todo. O sea, aquí en la narrativa estatal toda la culpa de todo lo malo es de Corral. Claro. ¿No? Y luego te vas a lo nacional y siempre la culpa, Morena dice que es Calderón, los actuales dicen que es Morena, y ahí te vas, o sea, siempre, pero ese es un comportamiento populista de todos los políticos, porque todos son populistas, si no fueran populistas no estarían en los cargos, pues. No, sí, populista es la definición correcta porque hay populistas a populistas, es que populista es pero siempre te quieren dar la razón, Tú ahorita eres populista porque estás diciendo las cosas de una forma en la que a la gente le pueda caer el 20, pero además aceptar tu comentario. No, ¿Me explico? No, es que todos somos así, me refiero, es que es la forma de decir un tema, pues. Y a la hora que tú le metes al tema tu perspectiva, tu idea, pues lo estás haciendo de una forma populista. El problema es a qué grado es ese populismo. Claro. O sea, y por ejemplo Andrés Manuel, pues lo convirtió en aventar dinero para todos lados. Y creo que, bueno, es que sostengo que hay de populismo a populismo, pero López Obrador algo que sí se caracterizó es de que era mucho más habilidoso al contestar, sí, al improvisar, al sacar un chascarrillo en las mañaneras, cuando había un momento muy intenso, no sé cómo le hacía, la primera palabra que venía en su mente, fuchicaca, y la raza se atacaba la risa, ¿sabes? Pero era muy habilidoso y siempre salía de todos los problemas. Y creo que ahorita, con Claudia Sheinbaum,
la neta es de que ya le está pesando al gobierno, o sea, se nota, o sea, cada vez ves en sus videos y cómo abre más los ojos y luego como que se ve cada vez más estresada, pobre mi presi. Pero es que ella es Está como técnica, Jesucristo en el Calvario, parece Pues, que está a punto de sudar sangre de tanto estrés. pero, por ¿sabes? ejemplo, yo sí creo que uno de los problemas de Claudia es que ella no es política, es más administradora, científica, operativa. Y a la hora que se hace cargo de la parte política, porque se tiene que hacer cargo, que de hecho lo ignoró por el 25% de su administración. O sea, ignoró por 1 año, 6 meses la parte de Morena. Y creo que hace 2 meses dio un manotazo donde sacó a Andy, sacó a Luisa María, metió a su gente, metiendo a Ariadna. Empezó a hacer esos cambios, digamos, en la parte política. Quitó a Dan Augusto la coordinación. O sea, sí dio varios golpes de manotazo en la mesa diciendo, a ver, ya estuvo bueno, ¿no? Ya cumplí 1 año de las, si había acuerdos o lo que sea, y ahora sí tiene que meter mano en Morena porque si no se le va a descarrear todo. Fíjate que yo todavía no distingo esta parte de la Claudia Sheinbaum que se quiera separar del antiguo obradorismo y de esta ¿Neta ala no? dura de López Obrador. Creo que no, o sea, creo que no. Puede decir un chorro de temas así completamente radicales, diferentes. Y a ver, la presidenta en una parte yo también lo reconocía mucho. Parece que había 2 morenas y la presidenta comandaba uno donde se investigaba y se sacaba temas como huachicol fiscal, se detenían ciertas municiones, se detenían a ciertos criminales. García Harfuch tenía su estrategia de seguridad era totalmente distinta a la que tenía López Obrador, pero había otra parte de Morena en donde había una cloaca de corrupción, en donde literalmente si alguien le quería poner un dedo, lo echaban para atrás. Exacto. Y que ese problema todavía se sigue viendo. Y ahorita con esta nueva narrativa de la presidenta hipernacionalista, realmente lo que está haciendo es de que, ok, ya fuera máscaras, ahorita es defender a los que tengan que defender. Y para mí eso totalmente no lo comparto. Y es por eso mi opinión de que todavía no distingo a esa presidenta que se quiere separar de esa cepa morena. Con Andrés Manuel yo creo que no hubiera pedido licencia a Rochamoya, por ejemplo. Y yo sí creo que Claudia le dijo, salte. Y vamos a investigar aquí, vamos a hacerlo todo en lo local, ¿no? Cierta protección, digamos, haciéndolo en lo local. Pero le pidió que pida licencia. O sea, eso es lo que no hubiéramos visto. Y hay muchos temas que contradice, pero radicalmente a Andrés Manuel. El puro tema del fracking. Andrés Manuel era, pero radicalmente anti-fracking. Y Claudia dice, vamos a hacerlo, vamos a investigarlo, vamos a hacerlo bien. El tema de las energías renovables. Claudia, ya ahorita el 28% de las energías que se producen en México son renovables. Y ya dijo que vamos a llegar al 35% en su administración. O sea, hay temas muy concretos donde se ve radicalmente la diferencia en posiciones, ¿no? No lo digo por conspiracionista, realmente pasaron este tipo de cosas. Con lo que dijiste, sí soy conspiracionista, o sea, no manches, con bacacho, o sea, de verdad me pongo, pero radical. No se crean, o sea, hay que grabar con lo de Rochamoya, obviamente, qué bueno que se dio la licencia. Creo que se debe de hacer la investigación. En Sinaloa se nota. Hay muchas situaciones en donde la gente vive que las cosas no están bien y realmente había una colusión tremenda con el gobierno y lo podemos decir por muchos ejemplos. Pero esta situación se da el mismo día que la presidenta casualmente va a Palenque. Y donde se reúne con esta Raquel Buenrostro en Palenque, en donde va Maras Bolaños a Palenque. Yo vuelvo a decir esta frase, o sea, en la política lo más importante no lo que se dice, sino lo que no se logra ver. Y luego la segunda parte es de que, por ejemplo, ¿cuál era la segunda línea? La del fracking. El fracking ocurre un día antes de que los amistosos amigos de BlackRock nos llegan a complacer con su visita en México y parece que pues las circunstancias se dan de manera coyuntural después de esa visita. Pero el fracking es lo peor que le puede pasar a Estados Unidos. De hecho, parte de lo que está Estados Unidos enojado, y también ayer me lo confirmó Ildefonso, es que en el Tratado de Libre Comercio no se toca el tema energético. Porque México protegió esa parte. Sí, incluso lo mencionó López Obrador en su carta. Y protegió esa parte. Y a la hora que aceptas hacer fracking, o sea, México acepta la narrativa, el discurso, la idea de que tiene que cambiar su sistema eléctrico a plantas de ciclo combinado, que es lo que tenemos aquí en Chihuahua, y eso se hace a través de gas natural. México no produce gas natural prácticamente, producimos muy poquito y todos lo compramos a Estados Unidos. A la hora que se autorice el fracking en México, entonces le vas a dejar de comprar a Texas, a toda la franja fronteriza, todo el gas natural que produce. Entonces es un golpanazo, güey.
Por eso no Sí, es claro. que Estados Unidos esté contento con el tema del fracking. O sea, al contrario, yo creo que lo anunciaron para tener una medida de negociación en la mesa del TEMEC. Porque todo también coincide. Lo de Rochamoya tiene 60 días para hacer los trámites, o no sé qué show para la extradición, ¿no? Cae justo el día que se tiene que firmar o no el Tratado de Libre Comercio y la renegociación. O sea, son monedas de cambio. Y es jugar en la mesa. Y esas cosas son las que tenemos que tener, como ampliar la perspectiva y como ciudadanos no estar con que Morena, PAN, quién es más malo, quién es más bueno que otro, sino ver la gran jugada de lo que está pasando. ¿Qué pasó en Venezuela? Oye, qué bueno, quitaron a Maduro. Sí, nada más que se quedó el mismo régimen. La diferencia es que ahora tiene una reforma energética donde Estados Unidos tiene el control de toda la producción de petróleo. Y por eso Estados Unidos, después de lograr eso, se va a atacar Irán. Si no hubiera podido atacar Irán, si no hubiera tenido las reservas petroleras de Venezuela. Y no es que combatieron el cártel de los soles, no es que combatieron el sistema venezolano, no. Querían esa reforma. Y la única forma de lograrlo era quitando a Maduro, güey. Entonces tenemos que tener la gran foto y no quedarnos únicamente en el PAN, PRI, quién es más malo, quién es bueno, porque nos ciclamos en esa discusión que al final acabamos perjudicándonos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente quieren aquellos? ¿Ayudarnos? No creo, la neta, porque lo primero que tendría que hacer sería dejar de mandar armas a México y no está sucediendo. Fue por parte de lo que le pregunté, vino Jáuregui, todavía era fiscal, y le pregunté, oiga, ¿realmente ha bajado la entrada de armas de Estados Unidos a México? Y dijo que no. Dijo, no hay esa respuesta por parte del gobierno federal. Y lo que sí coincidían todos hace 2 meses, todos los que habían pasado, es que había un cambio en la estrategia de seguridad y se estaba viendo los primeros resultados, digamos, de eso. Es más, tú coincidías también hace 2 meses que se veía algo positivo en la estrategia de seguridad. De hecho, Harfuch, nadie habla mal de él, pues. Creo que, a ver, estoy completamente de acuerdo y lo he mencionado en muchas ocasiones. Que te calles. La sé, es que ya te calles. ¿La sé? Ok. Sí, no te calles. Vamos a un corte y volvemos rápidamente aquí a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Anchondo y su interesante análisis. Habla Jorge Romero, presidente nacional del PAN. Ahora te toca a ti. Decídete, atrévete y sé parte del cambio. Acción Nacional abre sus puertas a todas las mujeres y hombres que quieran ser nuestros candidatos. No hace falta ser panista, solo que seas una persona honesta y que quiera defender a México. Arranca la inseguridad, arranca la corrupción, arranca el mal gobierno. Juntos construyamos y defendamos México. ¡Arranca el cambio! Regístrate en nuestra app, Partido Acción Nacional, Patria, Familia y Libertad. El cine es cultura, identidad y memoria. Por eso el Senado de la República aprobó la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, Que lo reconoce como un derecho cultural. Con esto se amplía la exhibición de cine nacional. se impulsan producciones independientes y en lenguas indígenas, Se establecen incentivos fiscales para obras hechas en el país. y se protege a actrices y actores de doblaje frente al uso de la inteligencia artificial. 66ª legislatura. Senado de la República. La Cámara de Diputados te invita a participar en el Parlamento Infantil 2026. Si tienes entre 8 y 12 años, puedes enviar tu propuesta o ensayo en formato Word hasta el 5 de junio Al correo ninesyadolescencia@diputados.gov.mx. Los resultados se publicarán el 11 de junio. Para más información, comunícate al 5036-0000. Extensión 56360. Cámara de Diputados, 66ª legislatura. Soberanía y justicia social. Los incendios forestales pueden comenzar en segundos y tú puedes evitarlos. Si viajas por carretera o visitas áreas forestales, no tires basura ni colillas de cigarro. No enciendas fogatas. Y si necesitas hacer una quema agrícola, informa antes a las autoridades. Si ves humo o fuego, repórtalo al 800-737-000 o al 911.
Gobierno. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos En Ideas Claras con Amin Anchondo. Mejor. Oye, ayer estamos debatiendo, a mí a veces me desespera que toda la agenda pública gire en torno a estos temas, pero pues son importantes. Y yo le decía a Bati, ya no hay que hablar tanto de ese tema, y ya se comió 40 minutos y se va a comer los otros 20, estoy seguro. Pero bueno, pues sí, importa. Pero yo sí creo que sí hay un cambio de mentalidad raramente de 2 meses para acá, sobre todo en el tema de inseguridad. O sea, es como... Hay buenos números en el número de homicidios dolosos, por ejemplo. Hay malos números en el tema de extorsión, de desapariciones. Pero pues al final tienes que ir midiendo las aguas. Yo siempre había dicho, y lo repetí varias veces aquí, uno, en México no todo es narcotráfico. Creo que afecta mucho más al ciudadano otro tipo de delitos, como la extorsión, el cobro de piso, el secuestro, etcétera. Y luego también, si combates al narco sin una estrategia buena, pues es el efecto cucaracha hacia otro delito, ¿no? No es como que el narcotraficante vaya a decir, pues ya me voy a dedicar a la maquila, ¿no? Entonces se van a meter a hacer otro tipo de delito, y es donde tienes que tener cuidado con ese efecto cucaracha, porque al final, también lo he dicho, el narco, pues si no te metes con él, no se mete contigo, tal vez, pero sí el cobro de piso, sí el extorsionador, sí el otro tipo de delito que le afecta a la ciudadanía en general, y eso es espantoso, lo peor que nos puede pasar. Por eso es importante el tema de la inteligencia. Mismo, el tema del gusano barrenador en muchas que ya partes, llegó a Estados Unidos. Eso no sabía, sí, pero en muchos estados del país, y lo digo, híjole, voy a tener cuidado diciendo esto, pero mucho tema del gusano barrenador en muchas partes del país es porque el crimen organizado ingresa de manera ilegal en muchas partes de ganado, en muchos estados, y por eso no se puede controlar. Sí, fueron muchos factores. Fueron muchos factores. Eso del gusano fueron muchos factores. Ya anoche se decretó el primer caso de gusano barrenador en Estados Unidos. Eso no sé cuál sea. Ahorita en la mañana, a las 6 de la mañana, subió un video el presidente de la Unión Ganadera explicando un poquito esto. Porque pues no sabemos si eso es positivo o negativo para el tema de los ganaderos en Chihuahua. Lo que sí sabemos es que estas cosas del cierre de la ganadería también son medidas no arancelarias de proteccionismo en la economía local, y también Trump lo que hizo fue una negociación con Milei para comprarle carne de res Argentina, y pues como había un exceso para controlar los precios y la economía local, pues cerraron la ganadería mexicana. Ayer hablaba ese tema Luis Corral también en este desayuno sobre todo el tema de la manzana, cómo funciona el dumping, todos estos temas que luego las palabras son muy sofisticadas y no entendemos qué es, pero hay una guerra comercial. O sea, sí hay una guerra comercial con el mundo, y pues estamos en un momento crítico donde como mexicanos tenemos que darnos cuenta que somos uno frente a la competencia, que en este caso, o el no le quiero decir enemigo, ¿no?, sino frente al rival en este momento comercial, que es Estados Unidos. Si nos peleamos entre nosotros, pues la negociación para ellos va a ser mucho más fácil. O sea, es mucho más fácil negociar con un gobierno debilitado que con un gobierno fuerte. Y eso también es parte de la estrategia de lo que está pasando ahorita, ¿no? Mira, estoy de acuerdo contigo en la parte de que necesitamos en una relación bilateral sana. No, y hay que pelearnos, güey. ¿Por qué quieres que pelee? Ando muy democrático el día de hoy. Hoy me ando dando mucho la razón y no, güey.
A ver, creo que hace falta una relación bilateral sana. Creo que obviamente se mueven muchas piezas dentro del ajedrez geopolítico en el mundo y obviamente siempre son monedas de cambio, ¿no? O sea, que tanto... Es como la frase de la política, se debe de estirar la liga sin que se rompa y sin que se afloje, ¿no? O sea, Claro. siempre debe ser esta manera de negociación. Pero a su vez, híjole, es que se me hace muy cabrón porque, Estados Unidos... el gobierno de México no deja a veces ni cachar, ni pichar, ni batear, ¿sabes? O sea, es muy difícil que ahorita haya una unidad, que estoy completamente de acuerdo que se debe tener, especialmente en los momentos que se tienen, pero cuando se vive tanta tontería en el país y que dices, ay, güey, o sea, realmente lo que está pasando hoy estuvo más pesado que lo de ayer y lo de mañana, quién sabe, Dios qué dirá, o sea... Estoy de acuerdo contigo que en la parte bilateral se necesita tener mejor negociación, se necesita más unidad, pero también se me hace muy difícil defender al gobierno ahorita que está en turno cuando literalmente lo mencioné en un principio, o sea, tiene todo para hacer un chorro de cosas, tiene el ejecutivo, legislativo, judicial, tiene muchas reformas a su disposición y no hace nada, o sea, se me hace muy difícil poder defender eso, se me hace muy difícil que en esta relación, en esta unidad, se hable de una mejor relación diplomática con Estados Unidos cuando desde la oposición se ha insistido una y otra vez que se haga de la misma manera que un tratado económico que se está haciendo con el TEMEC, se haga un tratado de seguridad para que por día ya no haya suposiciones, ya no haya conspiraciones, que el Senado haga su chamba y se encargue con el otro poder legislativo de Estados Unidos a que haya un tratado de seguridad y ya de perdida no haya cosas en el aire. También a mí se me hace muy difícil. A ver si ese tratado se ha intentado, el que no quiere es Estados Unidos. Porque un tratado es qué pones tú, qué pongo yo. En muchas ocasiones el Senado de México se ha rehusado en muchos puntos de acuerdo, muchas iniciativas a que haya esta unión y eso es algo reciente. Hay un acuerdo tácito de que yo freno la migración y México la ha frenado. O sea, sí ha hecho una chamba del titánica. Ejecutivo, totalmente de acuerdo. Y el único tema que Estados Unidos iba a hacer era reducir el flujo de armas a México. No ha hecho nada. Es que es el tema. O sea, creo que se deben dejar las suposiciones del Ejecutivo o los contratos o convenios al momento. Ellos son los que no aceptan esas cosas. Entonces yo creo que el Poder Legislativo a través del Senado debería hacer una campaña permanente y de pérdida que lo haga público de que se está tratando de hacer un tratado. O sea, el problema es de que no lo demuestran que se está haciendo y los puntos de acuerdo que la oposición ha pedido ese tipo de tratados, el oficialismo lo ha rechazado. Si hubiera una disposición, te digo, sí lo ha intentado el gobierno de México o lo ha tratado el Senado de México con la mayoría de Morena, pero yo no veo ninguna disposición, ninguna intención de que se quiera hacer eso. A su vez, también creo de que la relación bilateral es importante, pero no se nota cuando, por ejemplo, se liberan a hijos de criminales ya capturados, y lo vimos hace 1 mes, 2 meses con varios líderes criminales, en donde ya se tenían a uno de sus hijos en un helicóptero y luego dieron el fonazo de que, ¿saben qué? Devuélvanmelo y échenmelo para atrás. ¿Cuándo? Eso no. Hace como 2 meses, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, su hija, lo tenían capturado y salió en muy pocos medios. Creo, ¿no? Sí, a la hija. Pero la hija tenía... Supuestamente tenía relaciones, hay vínculos con el crimen organizado y... Es que ahí sí desconozco, o sea, técnicamente... Es que son temas muy complejos, pero obviamente dices, híjole, y pues también pasó con el caso de Ovidio, ¿no? De que también con el caso del Culiacanazo que lo tuvieron, ya cuando lo tenían, lo tuvieron que dejar. Ahí, por ejemplo, ahí ese tema que dices, oye, ellos no lo pensaban capturar en ese momento, de hecho, creo que fue un retén así en la calle de que lo agarraron. Y pasó todo eso, pero es como, ¿cuál es el bien mayor en este momento? Porque ya luego lo agarraron. Estoy de acuerdo, es que el problema es de que, por ejemplo, hablamos ahorita de Harfush. Estoy de acuerdo que hay algunas acciones que son positivas, pero hay otras que de verdad yo totalmente reniego. O sea, la estrategia de Kingpin Strategy, de tratar de frenar a la cabeza, o tratar de arrestarlo, o tratar de... Pues, hay una palabra para no decir la palabra con M-tar. Detenerlo. Ajá.
Esa estrategia de Kingpin Strategy pues definitivamente no funciona, porque la estrategia es de que obviamente mantengas segura la ciudadanía, después de eso pues trates de detener al crimen organizado para que no haga repercusiones alrededor, que no haya temas en carreteras, que no haya asaltos en la ciudad, etcétera, que no haya incendios, que no haya anarquía, vaya, claro, en ese momento que vayan a detener a un líder criminal. El problema es de que parece que muchas veces o lo hacen de una manera muy aleatoria, de una manera muy desorganizada, y es cuando se hace todo el desastre, y yo te lo he mencionado aquí, que es por eso que yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que se hizo cuando fue la detención del Mencho, o sea, porque hubo muchas cosas muy improvisadas o muy a las prisas, o porque Estados Unidos de una u otra manera nos lo dijo de una manera muy acelerada y parece que se improvisó. Así que ese es mi problema. Creo que en muchas ocasiones el gobierno de México, en esa relación bilateral, parece que hace mal las cosas por compromiso, más allá de que por nuestros propios medios estemos tratando de accionar para que se resuelvan las cosas. Es un tema mucho más filosófico, pero mientras haya mercado, va a haber quien supla eso, ¿no? Mientras haya gente drogándose, mientras haya quien compre esas claro, sustancias, va a haber quien las genere. Punto. Si no se combate el consumo, vas a estar disparando y disparando y disparando hasta que se encuentre nunca acabar, hasta que baje el consumo, ¿no? Y es parte de lo que dice México. México dice, a ver, Estados Unidos, baja el consumo y deja de mandar armas. Eso ayudaría muchísimo, pero no ha bajado ninguna de las dos cosas. Ahora, este tema de las drogas tiene siglos. Claro. Las guerras del opio, literalmente en China, fueron porque Gran Bretaña quería vender opio sí o sí. De hecho, eso te iba a decir. Era el primer narcoestado de Gran Bretaña. Exacto, es el narcoestado. Y adivina de dónde vienen los anglos, ¿no? Claro. O sea, y es como, güey, decidieron un país por vender opio, y luego el día que les dijeron, oye, ya no puedes vender eso porque mi población está bien enganchada al opio, ¿sabes? Hizo la guerra. Y no nada más hizo la guerra, me quedo con el puerto de Hong Kong, y me quedo con Macao, y me quedo con varios puertos para seguirte vendiendo opio. O sea, esto no es un hecho aislado en la historia. Esto ya ha pasado, y ahora el tema es, ¿queremos hacer algo diferente? ¿Queremos neta combatir eso? Vamos pensando en opciones diferentes. Si no quieres la legalización, órale, no la legalices. Porque la gente cree que la legalización es ir al Oxxo y comprar ahí drogas, y no. Es como lo puedes controlar, como lo haces con un fármaco controlado donde tienes una receta, bla, bla, bla. Mucha educación, o sea, hay mucha forma. Y además hay recaudación, y además hay educación, y además son programas súper centralizados en las personas que ya sabes que consumen, porque hay un control. Ahora, si no quieres hablar de eso, pues ponte a hacer campañas o cosas para reducir el consumo. Si no, vamos a estar ciclados en rueda de ratón por el resto de nuestra existencia, y no está chido, pues. Y a ver, creo que obviamente a nadie nos conviene, ni de manera interna y de externa, que se aplique siempre la ley del más fuerte. Y las otras leyes que se tienen, como la Carta Magna y lo demás, pues que nos lo pasamos por el arco del triunfo, ¿no? La ley del más fuerte nos está haciendo mucho daño, tanto a nivel interno y a nivel externo, y aquí el que debería intervenir es tu favorita institución, que es la ONU, ¿no? No, los organismos internacionales. A ver, en ese idealismo sirve más el comité de vecinos de mi colonia que la ONU. En ese deber ser. Y nunca nos hemos juntado. En ese deber ser que me gustaría pensar de que se debería actuar en muchos casos de la política, es que creo que deberían de existir organismos internacionales fuertes que pudieran servir como intermediarios, pero desgraciadamente estoy completamente de acuerdo contigo que no están funcionando, porque al final de cuentas, si ya sabemos que Estados Unidos, China, Rusia van a seguir haciendo la suya simplemente porque son los más poderosos y porque tienen la lana, porque tienen el poder armamentista para hacer un chorro de cosas, pues obviamente debería intervenir alguien. Pero el tema es de que los organismos internacionales no están funcionando, no están haciendo su chamba, cada vez la gente se da más cuenta de eso. Pero ya hay que quitarnos de la cabeza porque ya no van a existir. Y segundo, creo que también los gobiernos, y México especialmente, siempre utilizan de manera muy convenenciera los organismos internacionales y los tratados internacionales siempre que les convienen. O sea, es una realidad. Porque, a ver, todos. Si piden una relación bilateral, ¿y qué es lo triste? O sea, creo que se debería actuar bajo el Estado de Derecho, bajo siempre los términos y el respeto a la ley. ¿Cuál es el pero Estado el tema de Derecho, es de que nadie lo respeta, y por eso hay o sea, siempre nos conviene las cosas cuando nos tenga que tocar. Es que y ese es el problema. Cambió, el mundo Cada ya quien cambió. hace lo que quiere. Oye, por ejemplo, el tema del narcoestado, ¿no? Parte de lo que dicen es que
el dinero llega a las campañas para poner ahí a los políticos. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, Okay. Xochitl incluso lo denunció de que Claudio Sheinbaum está recibiendo por Sergio Carmona dinero por el huachicol fiscal y la tiraron de loca. A ver, pero eso lo dijo en debate. Ok, ahora, ¿qué está haciendo o sea, los otros, la oposición, el PAN ahorita, ¿qué está haciendo por decir vamos a controlar el dinero que les llega a las campañas o a los candidatos? Y luego dices, ok, por ahí viene el flujo, porque pues, lo que hace la narcopolítica pues, es apoyar a un candidato con dinero para que pueda ganar. Y ahorita lo que estamos viendo en Chihuahua, concretamente en Chihuahua, son 1000 espectaculares, ahorita hay puros panistas en espectaculares, promocionándose con dinero que cada espectacular vale 50,000 pesos. ¿De dónde está saliendo esa lana, güey? Y lo que voy es, estamos en un ciclo de no acabar porque a nadie le conviene cambiar las reglas del juego. Ni al PAN, ni al PRI, ni a Morena, ni a nadie. Porque ya saben jugar ese juego. Pero si realmente quieres cambiar, yo no he visto una propuesta, una iniciativa panista o perredista o petista, lo que sea, diciendo vamos a controlar el dinero de las precampañas, vamos neta a entrarle a que los organismos tengan facultades para sancionar al que se ande promocionando con entrevistas que no existen, vamos neta resolviendo el problema de fondo y no nada más la reacción al resultado final, ¿no? Ahí no estoy nada de acuerdo contigo, o sea, y eso lo puedo decir a voz propia. En el juvenil, hace un año, cuando estaba el tema de la comisión de la reforma electoral, nosotros trabajamos y tuvo visto bueno dentro del partido y nos basamos con varios legisladores de hacer una reforma de fiscalización para que en las campañas se utilizara ayuda de inteligencia artificial para que fuera mucho más sencillo rastrear si se viene dinero ilícito y que se estén inyectando dentro de las promociones de los políticos, ¿no? La presentamos a la comisión de la reforma electoral y nos batearon, pero No, pero en el Congreso, por ejemplo, que un diputado lo haya metido. Y hubo varias iniciativas que justamente nos metimos con varios legisladores del PAN, en donde nos ayudaron a hacerla y que incluso se basaron en varias iniciativas que ellos traían. ¿Pero la presentaron? Sí, claro, la presentaron. ¿En el Congreso? Sí, la presentaron. Si quieren, ahorita te las paso. El tema es de que creo que falta una disposición tremenda del oficialismo para que cambien las cosas. Ahorita tenemos la reforma a la intervención extranjera, que simplemente, más allá de la soberanía o de apoyar a la patria, lo hacen para tener argumentos en caso de que estén perdiendo sus candidatos y que se envuelvan a investir en tema de la soberanía simplemente para proteger la impunidad. Y ese es el problema, ahora, no hay disposición. Ya se aprobó esa reforma, pero viene lo importante, porque la reforma en sí es buena. O sea, la reforma como la aprobaron ahorita está bien. O sea, que en caso de que cachemos, que se acredite que hay una intervención extranjera para que gane un candidato, se anulará esa elección. Pero es que realmente eso ya viene en la Constitución, ¿sabes? A ver, no venía tal cual. Se está sobre el legislador. No venía tal cual. Ahora ya viene tal cual. Lo que importa es las leyes secundarias, porque ahí es donde van a venir las reglas del juego y esa ni siquiera hay una propuesta. Y yo creo que, por ejemplo, lo que falta en ese tipo de reformas, o sea, porque no se menciona, porque también se aprobó dentro de la Cámara de Diputados para que hubiera una comisión dentro del INE, para que los que quisieran, de manera voluntaria, los que quisieran meterse a filtros más rigurosos dentro del INE, para que no hubiera selección de candidatos dentro de su partido, pudieran entrar. Chido, ¿no? Pero es que el problema es si quieren. Por eso, pero no, debería de hacerse. Y es el problema que no se legisló. Esas palabritas. ¿El PAN está en contra de esas cosas? ¿Cómo? ¿El PAN ha estado en contra de esa comisión? No, se aprobó porque se aprobó con Morena, pero creo que el PAN, el argumento es de que quería que se fuera obligatorio y que incluso que fuera vinculatorio, y hago aquí la relación, hago la relación con la reforma de la intervención extranjera, porque al final de cuentas se notan las prioridades porque simulan que están haciendo las cosas. La comisión debería ser obligatoria. El PAN votó en contra de esa comisión. Exacto, porque era supuesto. Se estaban diciendo cosas al aire. Debería ser de manera obligatoria. Para votar en contra. Oye, se hizo la propuesta para que se cambiaran comisiones en tribuna. Pero esa palabra. Sí, porque si ya es voluntario, ¿por qué no la apruebas? Y dices, todos mis candidatos van a ir para mostrar la vara. Es una simulación completamente. No o sea, no, es una simulación. Si no me apruebas el hecho, a ver, en el espíritu legislativo, de que cambien esa palabra, de que pudiera meterse deberían de meterse, obviamente creo que están en toda la razón para votarla en contra o hacer sus abstenciones en su caso. En contra, la razón fue porque no confiaban en las instituciones
que iban a aprobar eso. Que también es otro tema. Y que, pero no es lo primero que no mencionaste. le subieron a 17 años a que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Justicia de la Federación se quedaran en sus puestos. Se le aumentaron una reserva de Sergio Gutiérrez Luna. A ver, pero... O sea, está súper cooptado también el Tribunal Electoral de las instituciones. Entonces no era el tema de que no fuera obligatorio. O sea, tú también dijiste, o sea, dentro del ajedrez políticos no podemos ser lo suficientemente inocentes para darnos cuenta de ese tipo de cosas. Pasar esas cosas, porque al final claro, tenemos que confiar en las instituciones. Pero son simulaciones, o sea, ¿de qué sirve una reforma a la intervención extranjera si no hay una reforma también de que se le quite o que haya una nulidad en las elecciones si hay comprobaciones de que el crimen organizado está interviniendo en una campaña? Eso se debía hacer y Morena no lo quiere hacer. Tú dijiste, ¿de qué sirve? No, claro que sirve. Sí. Claro que sirve. Y son dos caminos por los que se tienen que avanzar. Claro. Al mismo tiempo. Uno no sustituye al otro. El tema es de que haya disposición y que haya esas ganas de que de verdad cambien las cosas. Pero el punto es, una cosa es correcta, o sea, nadie puede venir a intervenir en elecciones, eso es correcto. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Y nadie ahora lo hay que trabajar para que también se legisle para que no haya intervención en el narcotráfico. Pero no es tumbar una porque no viene la otra, ¿me como explico? no está tan regulado o como viene muy ambiguo dentro de la propuesta de reforma que ya se dio y se aprobó, el tema es de que realmente por esta coyuntura que se tiene en Estados Unidos, estamos pasando mucho a la conspiración por la falta de normatividad que se tiene en esa relación bilateral y estamos permitiendo que por muchas suposiciones, ahora el gobierno, en caso de que no les convenga una elección, lo pueda cancelar a su conveniencia en el momento que quiera. Sí, y es más, no viene regulado qué tipo de organizaciones son las que están en esa intervención extranjera. Esta fue una reforma constitucional. La otra viene la ley en secundarias. Es el problema. Todavía no se sabe. Siempre que hablamos de las reformas fuertes, siempre hablamos de, es que todavía no viene. Exacto. Es que todavía no se ha dispuesto. Y ahorita vienen muchas, por ejemplo, la reforma del Poder Judicial, de la elección al Poder Judicial, eso estamos escuchando perfectamente. Y al final de cuentas se tuvo que hacer una reforma 2 años después porque fue un cochinero. Claro. Oye, pues muchas gracias, Gracias Alejandro Batidos. Empezamos a pelear al final y no está tan divertido así, güey. Pero te agradezco que vengas y está chido argumentar. Lo he dicho, se está convirtiendo en el Damián Cepeda local. Ay, no, y es de los fans. Damián Cepeda, te mando un beso. Ojalá me escuches desde Chihuahua. Yo soy fan de Damián Cepeda, es de lo mejorcito que tiene el PAN, pero pues lo mandaron a la congeladora gacho, al Damián Cepeda. Pero bueno, y ojalá sigas así. Sí, sigue siendo vocero del PAN. Sigue siendo vocero del PAN. ¿En dónde? ¿Ya le quedan como 2 espacios nada más? No, está con Adela Micha, está con La Hora de Opinar, está con otro señor. Sí, pero ya, o sea, cada vez le van quitando espacios. Está con Ricardo Rafael. Sí, está como en 5. Él debería haber seguido siendo senador. Porque tenía la posibilidad de reelegirse. Según yo, tiene todavía espacio todos los días, pero... Pero debía haber sido siendo senador, tenía espacio para reelegirse y lo mandaron pues a la ojalá congeladora. tenga voz en alguna de las cámaras el próximo año. La neta es un perfil que vale mucho la pena. Yo también. Aquí somos damianistas. Sí. Oye, como me critican porque digo, a mí me cae bien Claudia, no es que apoye a la 4T ni a Morena, pero Claudia creo que ha hecho cosas buenas. También en el PAN, digo, hay personajes que vale la pena apoyar. Damián Cepeda, una vez le mandé un mensaje que, oye, si te lanzas, neta, yo te ayudo en Chihuahua, ¿no? Es gente que inspira, que dices tú, ojalá, güey, alguien que te refieras como claudista significa que usas mucho cloud, porque es muy buena inteligencia artificial. Ya todos somos claudistas. Por cloud, Sí, definitivamente, muchos usan cloud. Cloud IA. Cloud IA, sí, definitivamente, es muy buena, ¿eh? Oigan, y ahora que empezamos de chistines, les agradezco que me hayan escuchado el día de hoy. Y nos vemos el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana para un programa más de Ideas Claras. Yo soy Miran Chondo, les deseo un excelente y muy lluvioso, ojalá, fin de semana.